Gracias por seguir con nosotros aquí en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el padre Gerardo Puga, párroco de la parroquia de la Ascensión en Mombelo, sobre la Eucaristía. Antes de seguir con el tema de la Eucaristía, padre, usted nos quería hablar de un gran evento que va a suceder en su parroquia este fin de semana que viene. Sí, así es. El fin de semana del 17, 18 y 19 tendremos el tradicional bazar, la kermés de nuestra parroquia. Es un evento familiar, tenemos bastantes grupos musicales, comida de todos los tipos, de todos los gustos. Vamos a tener una misa al aire libre a las 10:30 de la mañana, que además coincide con dos cosas, el Día del Padre y la clausura del año sacerdotal. Los invitamos a todos, empezamos desde el viernes por la tarde-noche, el sábado todo el día y el domingo todo el día. Qué mejor manera de celebrar el Día del Padre, que además de pasar un buen rato, ayudamos a su parroquia. Exactamente, porque todo lo que se recaude es para nuestro proyecto de expansión. Necesitamos hacer la iglesia un poquito más grande. Claro. Bendito sea Dios que no hay suficiente espacio. Que no cabemos, sí, gracias a Dios. Bueno, pero estamos hablando también de la Eucaristía el día de hoy y decíamos en el segmento anterior que en la Eucaristía Jesucristo está presente de manera real y es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero me decía usted en la pausa que en la Eucaristía tiene tres dimensiones: sacrificio, comunión y presencia. Si le parece, comenzamos con el sacrificio. Una vez yo platicaba con un pastor de una iglesia, creo que era presbiteriana, y me decía él, el sacrificio de Jesucristo ha sido una sola vez y para siempre. Y me decía, no sé por qué ustedes los católicos repiten el sacrificio en la misa. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, en cierto sentido el pastor tiene razón. O sea, Cristo murió solo una vez, Cristo resucitó solo una vez y vive para siempre. Y esto lo dice clarísimamente el autor de la carta a los Hebreos. Nosotros no es que repitamos el sacrificio de Cristo al infinito, no. Por decirlo de alguna manera, que esto es en el ámbito de la fe. Cuando yo participo en una misa, cualquier misa, la misa con el Papa o la misa con el cura de mi pueblo, yo sacramentalmente y al mismo tiempo realmente estoy presente en el acontecimiento pascual, es decir, en la última cena, en la pasión, en la muerte cruenta de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección. La teología ha acuñado un término que dice de modo incruento. El decir de modo incruento es decir que Cristo no muere otra vez, porque efectivamente el sacrificio es único e irrepetible. Y ese es el gran valor de la Eucaristía. No es que una cosa la vaya repitiendo muchas veces, no. En cada misa yo participo del único sacrificio que nos salva, que es el de Cristo, que fue una sola vez, efectivamente. Ese es entonces el sentido sacrificial de la Eucaristía. Sí, ese es el sentido sacrificial, y quisiera apuntar un poquito aquí para nuestros hermanos y hermanas que nos ven y escuchan. Yo creo que a veces se ha abusado un poquito cuando decimos que la misa es una fiesta, es una gran celebración, es algo que para estar alegres. Es verdad, es cierto eso, pero a veces se me ha olvidado el precio que Cristo pagó para que yo pueda sentarme a esta fiesta, para que yo pueda comer su cuerpo y beber su sangre, para que yo pueda tener su vida, para que yo pueda asistir a la misa. Él tuvo que morir por mí. Entonces, el aspecto sacrificial yo creo que se ha diluido un poquito ahora en nuestra devoción. ¿Cuál es la actitud correcta entonces? La actitud correcta es saber qué precio pagó Cristo. O sea, para que yo pueda ir a misa, Él murió por mí. Para que yo pueda escuchar su palabra y participar en todo el acto eucarístico, la consagración, la comunión, las bendiciones de acción de gracias, todo, Él subió a la cruz. Por eso, en todas las iglesias católicas está siempre, normalmente en el centro, la cruz del Señor, para que no se nos olvide. Y de tal manera, en la celebración de la Eucaristía se dan todas las oraciones a la perfección, porque hay momento de lectura de la palabra de Dios, hay momento de contemplación del sacrificio, hay momento de alabanza, hay momento de todo, pues, ¿no? Sí, por eso es el culmen de la vida cristiana, la fuente, el centro. Ese es el sentido sacrificial. También nos decía usted que el sacramento también es comunión. Vamos a la misa y comulgamos, decimos, como que estamos en comunión con los demás. Sí, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento,
Nuestros hermanos mayores, los judíos, ya por indicación seguramente del mismo Dios, pues tenían estos sacrificios de comunión, un animal, un cordero, una res, se dividía en 3 partes. Una parte se ofrecía al fuego en holocausto para Dios, era la manera como Dios participaba de esta comida, de este banquete, porque la comida en nuestra cultura y en casi todas las culturas siempre es signo de fraternidad, de amistad, de unión. El sacerdote se quedaba con una parte y los que ofrecían el sacrificio, los oferentes, comían la otra parte. Es decir, nosotros entramos en comunión con Dios y con el que sirve de puente con Dios, que en este caso es el sacerdote. Lo curioso, lo extraordinario del sacramento de la Eucaristía, del sacramento como comunión, es que yo me convierto en lo que como. Eso en el orden natural es imposible. Por ejemplo, tú me decías que te acabas de echar unos taquitos deliciosos. Ok, esos taquitos los conviertes en ti. Si tu perrito come esos mismos taquitos, los convierte en él, en el perro, y el que sea. Es el metabolismo, nuestro organismo funciona así, Dios lo hizo así, pero en la Eucaristía, en este banquete de comunión, yo me convierto en lo que como. ¿Y qué es lo que como? El cuerpo y la sangre de Jesucristo, Dios mismo. Y si yo comulgo, como nos dice la devoción de la Iglesia, como nos dice clarísimamente Santo Tomás de Aquino, si yo lo hago adecuadamente, si yo lo hago dignamente, me convierto, me transformo en Dios, en Hijo de Dios, Hijo en el Hijo. Cuando yo me como un taco, yo consumo al taco, pero cuando recibo la Eucaristía, Dios me consume a mí, me hace suyo. Decía un sacerdote, amigo mío, después de comulgar, deberías de ir caminando con 2 velas a los lados. Sí. Porque realmente la presencia real de Cristo está el mejor sagrario, el mejor templo, eres tú, porque ahí está Dios. Es sacrificio, comunión y presencia. Nos quedan 30 segundos, si le parece, introducimos el tema de la presencia y después ya la profundizamos en el segmento que sigue, sobre la presencia. Cuando hablamos de la presencia, decimos que es una presencia real y substancial. No es la única presencia de Cristo, pero sí es, no sé cómo decirlo, la más grande, la más elocuente. Por ejemplo, yo veo la presencia de Dios en su palabra, en el prójimo, especialmente en los más necesitados, en mí mismo, porque yo soy hechura de Dios, en la creación, en el sol, en la luna, en todo, pero de un modo particular en la Eucaristía, porque solo en la Eucaristía Jesucristo se encuentra tal y como está en el cielo. Vamos a dejarlo ahí, Padre, regresamos en un momento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva.